uno tiene que tomar decisiones que sabes que van a afectar o a impactar para bien. Uno busca que siempre sea para bien o para mal si nos equivocamos. La vida de millones de personas o la vida misma del país, como ahora que estamos con esto de la discusión de la reforma eléctrica o del asunto de la revocación de mandato y todo eso, y sabes que tienes un enorme peso sobre tus hombros, sobre tus espaldas, te digan, a ver, aquí se va a demostrar, te dicen desde Palacio Nacional todas las mañanas, quién verdaderamente quiere defender el interés de la gente y quiénes van a proteger a los saqueadores de siempre. Y más vale que actúen de esta manera, o si no, serán traidores a la patria. A ver, a lo mejor no faltará cuando sales a la calle, algún lugar y que alguien te grite, afortunadamente ya cada vez menos, por lo menos aquí en la Ciudad de México, pero que te griten, ¡pinche chucho traidor! Entonces, espérate, ¿no? En algún supermercado donde se mete uno de repente o en algún restaurante, se levanta gente a saludarte y dice, muy bien por lo que están haciendo, no se echen para atrás, hay que sacar a este individuo de Palacio ya, el 24, manténganse firmes en la unidad, en la coalición. Bueno, fuimos parte de esa generación que sentía que se podía comer el mundo a mordidas. Sí, muy pasional. Sí, con una entrega pasional, con una gran utopía y diciendo, claro que podemos cambiar y podemos lograr. Y no dejan de decirte, oigan, hagan lo que puedan para ya quitarnos esta pesadilla. Le dije, bueno, pues si en eso estamos, o sea, seguimos trabajando en eso. Sí, pues, pero es que ya es insoportable, ya cada vez menos se puede vivir en tranquilidad con este individuo así tomando esas decisiones. Y no dejó de tomarlo en cuenta. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy Alix Bauer y estoy encantada de tenerlos nuevamente aquí con nosotros porque nos acompaña en Vino con Alix Jesús Zambrano. Bienvenido. Muchas gracias, Alix. De verdad es un placer porque yo acostumbro a hacer un poco de investigación muy sencilla porque lo que me gusta es sentarme aquí con el invitado y tomar una copa de vino y platicar de una manera muy casual. Pero de la vida personal. Y hay muy pocas cosas de Jesús Zambrano. Casi no se conoce de su vida personal, de sus gustos, de qué otra cosa hace, disfruta y le gusta y le apasiona, además de la política. Soy, en verdad, un melómano. Ah, ¿sí? Amante de la música. Ajá. Me encanta, de todo género. Desgraciadamente ya luego uno no dispone del tiempo suficiente para escucharla cuando quieres estar en paz. A veces incluso cuando quieres estar en paz, en tranquilidad, después de un día intenso de trabajo, llegas a casa, me siento en un sofá que es mi sofá preferido en la sala y prefiero estar en silencio y así. O sea, ni siquiera la música. Ni siquiera la música, en no pocas ocasiones, últimamente. Pero cada vez que puedo escucho música, voy a audiciones, soy muy, pues de los que les gusta participar en eventos así de convivio. O sea, ¿sí es muy social? En eso sí. Ajá. Y luego, aunque no toco bien la guitarra, pero las rancheritas y algunos buenos boleritos sí los agarro y los acompaño, ¿no? Ajá. O los canto. Soy José Alfrediano a de muerte, corazón. de corazón. Y luego, pues también me gusta mucho caminar. Prácticamente todos los días camino en las mañanas, cuando puedo hasta 1 hora o más. Cuando tengo condiciones me voy así, que amanezco en lugares de bosque, arbolados, salir a caminar, subir y bajar cerros,
Si amanezco en un lugar con playa, salir a caminar en la mañanita en la playa, que te acaricien las pantorrillas, las olas del mar ahí caminando, 40, 50, 60 minutos. Soy también un voraz lector, ¿sí? No solo de las cosas que son parte de la exigencia de la profesión, de la política, sino también de literatura, de lo clásico o de escritores, mujeres y hombres de moda. Y todo el tiempo también estoy leyendo. Salgo a un viaje en avión, me llevo una novelita, un libro, algún ensayo político de los que están saliendo últimamente, que son muchos. Ajá. La vida política del país da para leer mucho de eso actualmente. Me gusta jugar dominó cuando tengo oportunidad de convivir con otros amigos. Lo hago. No sé qué tan bueno o malo o mediano sea, pero me encanta jugar dominó en pareja, ¿no? De jugadores. Y pues digamos que esencialmente eso, así. Cuando salgo de vacaciones, disfruto de todo eso, de conocer nuevos lugares, de todo lo que es la arquitectura de los distintos espacios, ciudades que se conocen, que voy conociendo, lugares físicos en general, pues de paisajes, museos. Me encanta meterme a museos y si es visita dirigida, mejor, que te dice, mira acá, conocedores. Yo tenía un gran deseo, por cierto, de conocer el museo para estar de cerca de la obra de Van Gogh. Y entonces en Holanda, en Ámsterdam. Sí, en Ámsterdam. Que además yo tenía enormes ganas de estar allí en Ámsterdam, después de que leí un libro del cubano Padura, Eduardo Padura, que se llama Herejes, y entonces narra toda una historia de una obra que se le atribuía a Van Gogh y que se había perdido en el camino porque por ahí una familia judía la había extraviado en los tiempos aquellos de la persecución de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y describe lo que es la vida de aquellos años allá en los que eso sucedió, este hombre. Y me quedé con ganas. Y tuve la oportunidad en un viaje que hice de carácter político a Estocolmo, Suecia, haciendo escala allí. En Ámsterdam. En Ámsterdam. Y un día, toda una mañana completa, con una visita dirigida de una chilena, por cierto, radicada allá, que se ha especializado en museografía y todo esto, encantador. Entonces, todo eso lo disfruto enormemente. Alex, hizo un poco así en una visita. Porque me quedaron iba yo como queriendo preguntar, pero dije, no lo voy a interrumpir. Está bien, pero bueno. Este tipo de cosas son las que lo sacan de su habitual pensamiento de la política. O sea, leer, la música. Yo creo que son parte de los equilibrios que uno busca darse para salir de la tensión habitual y en no pocas ocasiones muy pesadas, muy duras. Luego se tiene lamentablemente la percepción o la valoración de que los políticos no hacemos nada y nomás estamos viendo a ver cómo nos aprovechamos de alguna responsabilidad de algún cargo público o cuestiones por el estilo, buscar un beneficio propio para enriquecimiento personal. Pero pues lo saben muy bien amigos que tenemos que forman parte de aquí del equipo de Atypical contigo, que en una gran cantidad de ocasiones uno tiene que
tomar decisiones que sabes que van a afectar o a impactar para bien, uno busca que siempre sea para bien o para mal si nos equivocamos, la vida de millones de personas o la vida misma del país, como ahora que estamos con esto de la discusión de la reforma eléctrica o del asunto de la revocación de mandato y todo eso, y sabes que tienes un enorme peso sobre tus hombros, sobre tus espaldas, y te llena de tensión. Entonces, encontrar estos espacios así, estas pues hobbies o como le queramos llamar, pero son parte de los equilibrios que uno tiene que darse, y luego cuando lo haces consciente buscas dártelo, buscas tener ese tiempo, ese espacio, ¿no? Así, por ejemplo, cuando voy a viajar y estoy muy cansado, y que si estaba leyendo algún libro, algún ensayo político de cualquiera de los politólogos o analistas de nuestros tiempos, y dices, a ver, ¿qué me llevo para leer un viaje largo que si voy a durar hora y media, 2 horas? Pues mejor me llevo una novelita para distraerme, para relajarme un poco, ¿no? Aunque luego te subes y a la media hora ya te está dando sueño porque también te gana el cansancio. Pero bueno, es parte de eso así. Para esta gente que dice que muchos creemos que no hace nada, ¿no? ¿Cómo describiría un día en la vida política? Pues en primer lugar, así, de levantarse muy temprano. No soy de los que se levanta o se despierta tarde, aun cuando no tengas que salir a trabajar o hacer alguna actividad. Preparar un té que nos tomamos mi mujer, mi esposa y yo en las mañanas, así como para revivir, para decir, órale. Considerando, Alex, que aunque no haya dormido bien o no haya descansado lo suficiente, la verdad, una cosa que he aprendido en mi vida ha sido el despertarme y levantarme todos los días diciendo, este día será mejor que ayer. Y ya vendrá el momento en la noche para descansar mejor, para que mañana sea mejor que hoy. Y entonces, con optimismo, yo le digo un optimismo histórico, un optimismo renovado, y ya, salir a caminar, hacer un ejercicio, 30, 40 minutos, mínimo 30. Ya, si tengo desayuno de trabajo, salir a desayunar, si no, entonces desayunar ahí en familia, y luego ya irse a actividades, a reuniones, ya sea de partido o con otros de fuera del PRD, ya sea de la alianza de la coalición en la que hoy estamos, Va por México, o reunión con diputados, o reunión con senadores, o recibir a comisiones, a delegaciones del extranjero que vienen, últimamente están viniendo más seguido a México, preocupados por lo que está pasando aquí. Generalmente las comidas, que me gusta también comer bien, si se puede en buenos lugares, pues bien, disfrutar una buena comida con una buena copa de vino. Pero casi siempre son de trabajo. Solo excepcionalmente son comidas que dices, a ver, voy a platicar con un amigo y vamos a hablar de cualquier otra cosa menos de política, ¿no? Y luego seguir en la tarde, a veces hasta muy noche. Más ahora que ya empezaron las campañas, pues salir a los estados de la República, a diferentes lados, y termina uno generalmente a las 11, 12 de la noche esos días, descansar un rato y al otro día la misma dinámica. Y por eso decía, cuando se puede, pues a leer y a tomar otro tipo de actividades que te relajen, que te equilibren emocionalmente. Y que lo saquen a uno de la rutina. Exactamente. Y entonces, ¿en dónde es donde recae este tipo de responsabilidades y la toma de decisiones que pueden afectar para bien o para mal a miles de millones de personas? Mira, te pongo el ejemplo por ejemplo, esta cuestión de la
de la reforma eléctrica propuesta por el presidente de la República a través de su partido, Morena, que la quieren sacar a como dé lugar, a fuerza, sin cambiarle nada, de una manera intolerante con las demás fuerzas políticas, con el PRD, con el PAN, con el PRI, con los demás que no están que no son parte de su coalición gobernante, y que te digan, a ver, aquí se va a demostrar, te dicen desde Palacio Nacional todas las mañanas, quién verdaderamente quiere defender el interés de la gente y quiénes van a proteger a los saqueadores de siempre. Y más vale que actúen de esta manera, o si no, serán traidores a la patria. A ver, pues tienes que valorar exhaustivamente todos las aristas que tienen los contenidos que te presentan, y entonces cuando terminas diciendo, oye, pues esto así como está, no lo vamos a aceptar, y sabes que se te van a venir encima con todo, que te van a echar la caballería con todo, y entonces como lo hicieron en las últimas horas, después de que hicimos el anuncio de que no íbamos con su reforma y teníamos una contrapropuesta de reforma eléctrica, energética, que beneficiará más al país, de eso estamos seguros nosotros. Y entonces, cuando te empiezan a acribillar desde allá, pero también otros desde las redes sociales y desde programas de análisis en medios de comunicación diversos, etcétera, que te dicen, no, es que se están equivocando, es que eso que está proponiendo el presidente es lo correcto. Y entonces, a ver, pues uno tiene que pensar que no te equivocaste, tienes que estar convencido de que esa fue tu decisión y saberla explicar y diferenciarla de aquella y exponer con razonamientos suficientes lo que uno sostiene, ¿no? Entonces, y no falta que te entrevisten. Me acaba de entrevistar un periodista, un comunicador muy reconocido de mi tierra, de Hermosillo, Sonora, y prácticamente fue un panel de debate político con él, ¿no? Dice, oye, pero si ustedes sostuvieron en 2013 y en 2014 esto y esto, y ahora lo que propone López Obrador se parece a lo que ustedes están ahora rechazando, ¿por qué, Jesús? Y entonces, a ver, tranquilo, sereno, vamos a una por una las razones. Y entonces, y que sabes que a lo mejor no faltará cuando sales a la calle, algún lugar y que alguien te grite, afortunadamente ya cada vez menos, por lo menos aquí en la Ciudad de México, pero que te griten, ¡pinche chucho traidor! Entonces, espérate, ¿no? Entonces, más es reconfortante cuando en la calle, de carro a carro, o en una plaza comercial, en algún supermercado donde se mete uno de repente, o en algún restaurante, se levanta gente a saludarte y dice, muy bien por lo que están haciendo, no se echen para atrás, hay que sacar a este individuo de Palacio, ya, el 24, manténganse firmes en la unidad, en la coalición. Bueno. Pero son unas y otras. Sí, son unas y otras. Te digo, en realidad, cada vez, ahora a la vuelta de más de 3 años de este gobierno, cada vez las primeras, las de reclamos o las de algunos gritos, señalamientos, ahora son cada vez menos frente a las otras de reconocimientos. Y eso es una gran satisfacción. ¿Y qué hace Jesús Zambrano con estas críticas? No dejo de tomarlas en cuenta. ¿Sí? Cuando hay oportunidad de decirle a la gente, ¿por qué me lo dice? Dígame, ¿cuáles son sus razones? O incluso los que te saludan y te reconocen, no dejan de decirte, oigan, hagan lo que puedan para ya quitarnos esta pesadilla. Le dije, bueno, pues si en eso estamos, o sea, seguimos trabajando en eso. Sí, pues, pero es que ya es insoportable, ya cada vez menos se puede vivir en tranquilidad con este individuo así tomando esas decisiones. Y no dejo de tomarlo en cuenta, Alex. Sí, pero cuando uno le llama
traidor o cuando lo acusan de este tipo de cosas que nos está platicando, lo toma personal? No, la verdad que no. Hubo muy al principio, después de las elecciones del 2018, al otro día de las elecciones, cuando ganó apabulladoramente López Obrador la presidencia, recuerdo que a propuesta, sugerencia de uno de mis hijos, me dijo, oye, pa, vamos a comer, porque me veía cómo estaba así de agüitado, de aplatanado, ahí en la casa. Y dijo, vamos a comer a un lugar que te guste. Ya salimos allá por el sur de la ciudad, yo vivo allá por Coyoacán. Y estábamos comiendo muy a gusto, degustando comida libanesa, por cierto. Y entonces de repente entra una señora que estaba en la parte externa del restaurante, yo estaba adentro, se dirige a la mesa donde estoy comiendo con mi mujer y mi hijo, y me avienta un periódico sobre la mesa y me dice, que decía, arrasa AMLO. Dice, para ver si así aprenden. Una señora ya mayor, ¿no? Unos 60 años quizá o más. Y nomás digo, gracias. Y el que sí se encabronó fue mi hijo y se levantó a seguirle a su mesa y le dijo, señora, más respeto, por favor, a la convivencia familiar y a la intimidad de cada quien. Se lo exijo. Ya. Se quedó así. Yo no pude detener el impulso de mi hijo, porque así se levantó como torbellino. Y él fue el que nos platicó. Pero otras personas se dieron cuenta y luego ya me dijeron, oye, bien por tu hijo, ¿eh? No se vale que ahora estas actitudes que son expresión de intolerancia y del discurso de odio y de confrontación que todos los días se lanza contra los que no pensamos igual que el señor de Palacio. Bueno, pero es que siempre va a haber gente que, ¿no? Unos que piensen que la reforma es buena, otros que piensen que es mala. Por eso cuando uno trata de tomar, me imagino que cuando toma estas decisiones que dice que van a afectar a miles de millones de personas, para bien o para mal, pues algunas las afectará para bien y algunas las afectará para mal. ¿Cómo hace uno buscando la mayoría, el bienestar común? Pues sí, siempre tienes que pensar en eso, Alex, si no, pues entonces te trabas y no vas a tomar ninguna decisión. Pues esa es nuestra responsabilidad, nuestro papel, pues, como políticos, cuando hemos estado como legisladores en la Cámara de Diputados o cuando ahora soy por segunda ocasión presidente nacional del PRD, que pues te consultan tus propios legisladores o te plantean los propios integrantes de la dirección nacional o de partidos aliados y te dicen, oye, ¿qué onda? ¿Cuál va a ser la posición del PRD? A ver, vamos, ¿qué es? Aprendí afortunadamente, porque ahí sí yo tengo una formación virginal, por decirlo así, en términos de profesión, porque estudié algunos años, no terminé, pues luego meterme a la grilla y a la ahí vamos. política, pero empecé a estudiar físico-matemáticas. ¿Cómo fue ese cambio? Porque las circunstancias de la vida te llevaron a eso, allá a principios de los años 70, estamos hablando ya prácticamente de hace 50 años. Sí, mi edad. Bueno, fíjate, entonces, y tomamos por el lado más radical de la actividad política, que era meterse a la guerrilla, a los grupos guerrilleros que había allá a principios de los años 70, y pues ahí sí se tenía que dejar la universidad, pero yo aprendí y luego después seguí estudiando mucho todo el razonamiento lógico, de lógica formal, lógica dialéctica, etcétera, de distintos estudiosos, autores, y aprendí a analizar las cosas desde fuera. Aprendí que para tomar una buena decisión, la mejor posible, es no ser parte de los componentes a la hora de analizar de la ecuación, sino te sales de la ecuación, pero si te sitúas en la colina
y entonces ves de lejos el escenario y dices, a ver, positivos, negativos, que se complementan, se anulan, ¿qué? Y entonces, a ver, aquí están las partes mejores, positivas, y actuar con equilibrio suficiente. Esto es lo que puede resultar. Dice, no, esto no es lo mejor. Y entonces, a veces hasta con el cuestionamiento que hay que hacer de plantear problemas y de ver, ¿tú crees que si decimos que sí a esto, va a resolverse A, B, C y D problemas? Dicen, caray, no, bueno, no lo había visto. Bueno, entonces analicémoslo y veamos las consecuencias. Si es más el saldo positivo, vayamos a favor o incluso digamos, sí, pero quitándole esto. ¿Y qué es luego lo que uno aprende, sobre todo en el proceso legislativo, a la hora de estar legislando para tomar una decisión? Lo que tienes que hacer, estoy de acuerdo en lo general con esto, pero no con esto en lo particular y veamos cómo lo resolvemos. O aprender lo que alguien le llamó las conversaciones colaborativas para la democracia. Es decir, tenemos diferencias. Tú y yo que estamos en un conflicto, a ver, platiquémoslas. Y luego, a ver, si tenemos 8 diferencias y 2 similitudes, y 2 similitudes, empieza. Aprendí a hacerlo así. Empieza por las similitudes y entonces, ok, a ver, mira, aquí estamos de acuerdo, sí, sale. En esto estamos de acuerdo, sí. En estas otras no. Y no al revés, empiezas, porque luego hay quienes traen 9 similitudes y una diferencia, te sientas a la mesa y dices, a ver, pero no estamos de acuerdo en esto. Y dice, bueno, pues así como chingados construimos acuerdos, ¿no? ¿Así también es en su casa, con sus hijos y con su mujer? También, sí, pero es muy diferente, ¿no? ¿En qué? ¿En qué es diferente cuando hay que llegar a estos equilibrios y a estas negociaciones de bienestar, cuando hay diferencias y similitudes? No, digo que hay diferencia porque allí tienes el afecto, el amor filial, el amor de todo tipo para buscar casi siempre la conciliación, el acuerdo. Nosotros no conocemos como algo cotidiano, sino solo en alguna ocasión como excepción las disputas familiares, ¿no? Las riñas de pareja o algo así. Es natural que existan luego. ¿Tu mujer también es diputada? Ella fue. Fue diputada. Es política de formación. ¿Y cómo también se conocieron? Nos conocimos, fíjate, en la clandestinidad política, cuando allá por mediados de los 70s, nosotros ya, por allá por el 76, 77 del siglo pasado, hay que dejarlo claro, que ya nosotros los que habíamos andado en la lucha armada, en la guerrilla, habíamos dicho, no, ese es el camino para transformar el país. Pero seguimos actuando en la clandestinidad, ya sin andar armados, vincularnos a movimientos sociales, a movimientos cívicos, empezar a participar en la lucha electoral, pero saliendo de la vida pública todavía con reservas, porque algunos llegamos a tener todavía órdenes de aprehensión, nos sentíamos perseguidos políticos en aquellos tiempos, y ella actuaba en un grupo que nunca fue guerrillero, pero sí muy vinculado a la lucha magisterial. Ella es maestra de profesión y luego mucho de pedagogía. Después, por cierto, terminó metiéndose a especializarse en el tema de adicciones y a estudiar mucho psicología. Pero ahí nos conocimos, incluso cuando empezamos a ser pareja, Alex, no sabíamos nuestros nombres verdaderos legales, sino los seudónimos. Tenían seudónimos. Así es. ¿Por estar en esta lucha todavía clandestina? Así es. ¿Es una manera de protegerse? Era una manera de protegernos, por supuesto que... Oye, a ver si te llegaba a detener la policía, que era una policía muy canija de aquellos años, policía política del país, si te llegaban a detener, que era seguro tortura, para sacarte alguna información valiosa para ellos, y siempre te decían, a ver,
¿y quién es tu pareja? ¿Quién es tu esposa? ¿Quién es? Decir, puta, pues fulana de tal. Así, pues Pues si yo le digo quién, si si yo yo le le digo digo, María, pero a lo mejor se sí, llama Verónica. pues sí, yo le digo Eva, pues no sé, Sí pero me dijo que se llamaba. pues sí, ¿no? Entonces, pues aunque te torturaran como te torturaran, No como sabía otro sabían hacerlo, nombre. no sabía otro nombre. Pero entonces ya, ¿no? Cuando ya dices, a ver, sí, vamos a ser ya pareja de veras, porque queremos caminar lo Juntos. que podamos de vida juntos, pues, a ver, ya no, A ver, ¿cómo ¿sabes? te llamas? A ver, sí, así, pareciera así cosas de ficción, pero sí fue, bueno, a ver, Parece ahora cosa sí. de ficción desde el principio. Es decir, está estudiando físico-matemático, que es una profesión, una carrera que necesita mucha concentración y la veo yo como de personalidades tranquilas, intelectuales, metidas en sus estudios, concentradas en lo que tienen, ¿no?, frente a ellos. ¿Y cómo se da este cambio a la guerrilla? Pues porque a nosotros nos impactó mucho allá a principios de los 70s lo que había pasado con el movimiento estudiantil, la represión, el genocidio, que después fue ya catalogado como genocidio, el 2 de octubre del 68 y luego otro en 1971 con estudiantes y maestros aquí en la Ciudad de México. Y luego el trato que se les daba en aquel entonces a los movimientos sociales, que era de represión, de encarcelamientos, de persecución, etcétera. Y entonces yo te puedo decir sin ningún sentimiento de culpa ni nada, que yo no conocí de niño, de joven, lo que fue vivir, estar en situación de hambre, pues no de necesidades de alimentación ni de educación. Vivía en Empalme, Sonora, allá en el centro sur del estado, ahí pegadito a Guaymas, el puerto. Mi padre era un ganadero mediano que ordeñaban las vacas, hacían quesos, vendían la leche, había carne, había tortillas de harina. O sea, vivían bien. Vivíamos bien. Ajá. Y aunque éramos una familia numerosa de 7 hombres y una mujer de hijos, y la sostenían así. Y la casa, cuando vivíamos, estuvimos en el rancho, yo todavía ahí chiquito, de chamaquito, antes de los 6 años, luego ya nos cambiamos a vivir a Empalme, pero siempre estaba la casa llena de gente, de amigos que llegaban ahí a visitar, sobre todo a mi padre, ¿no? Amigos que llegaban de los ranchos, que iban a vender o a comprar cosas al pueblo, a la ciudad. Llegaban, pásale a tomar un café, o quédate a comer. Y entonces siempre había esa bonomía, esa relación de solidaridad. Yo aprendí, y mi madre era igualita también. Era una mujer muy amorosa. Su madre se dedicaba a la casa, al Sí, hogar. al hogar. Prácticamente. Bueno, es que con 7, por eso pregunté así. Pues sí, sí, porque ¿Tenía alguna otra profesión? Sí, y ella era, casi terminaban apenas la primaria. Yo era, hay que decirlo también, luego eso sí me da medio penita con mis demás hermanos, pero yo era el hijo preferido de ella, pues no así. Entonces, aunque soy el quinto de 8, y era el hijo consentido, ¿no? De mi madre. Ajá. Entonces, ¿En qué? ¿En qué? ¿Cómo notaba que era el consentido? Pues a su manera, porque además me decían, porque a mí de chiquito dicen que cuando estaba muy chavalito, niño, tenía yo hasta el pelo claro y tez moreno clara, pues, ¿no? Y entonces me decían el güero, y así se me quedó. Y entonces me decían mis hermanos, pinche güero chipilón, ¿no? El consentido, sí. Y nunca
yo tuve como castigo por alguna cosa que siempre en la niñez se da, un cintarazo o algo de mi papá o de mi mamá. Nunca. ¿Y sus hermanos sí? Y a los otros sí. Ah, ¿sí les tocaba. tocó? Y entonces decían, a ver, ¿por qué al güero no le pegan? Ah, entonces ahí era donde estaban las Y diferencias. luego mi madre me consintió mucho cuando empecé a ir a la escuela y afortunadamente nunca batallé con cosas de aprendizajes y todo eso. Y entonces, pues yo digo que los padres siempre se dan cuenta, ¿no? De a quiénes estás criando. Ajá. Y entonces, pues, a pesar de no tener ella grandes conocimientos de estudios ni de nada de esto, pues ya se dan cuenta y dicen, hay que ayudar, hay que ayudar. Y luego ya después hasta te conviertes en rehén de tus buenas calificaciones, ¿no? Cuando llegabas a sacar un 9, porque yo era 10-0. Cuando llegas a sacar un 9, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió aquí? ¿Por qué pasó? ¿Por qué sacaste 9? Pero hasta en eso, pues, no sin reclamarte, sino bien. Y siempre me consintieron, me protegieron mucho. Mi papá buscarme, darme las mejores condiciones, pues, no, sí. Entonces yo aprendí en ese ambiente igual a ser muy solidario. Y cuando ya estábamos estudiando la preparatoria, hubo un movimiento de jornaleros agrícolas ahí en el Valle de Guaymas, Empalme. En aquel entonces era muy próspero el valle, y hoy están convertidos en páramos en una gran cantidad de hectáreas. Y fueron a buscar ayuda con los estudiantes y con los maestros. Y ahí me empecé yo a vincular. Les decía, sí, órale, a ver en qué les ayudamos, cómo. Y los empezamos a ayudar, a asesorar, a llevarlos con abogados y a acompañarlos a asambleas. Y entonces te vas dando cuenta de que hay una gran desigualdad social, grandes necesidades sociales, de cómo jornaleros agrícolas vivían en barracas, en condiciones de insalubridad, de subalimentación, de pagos por sus jornadas extenuantes de trabajo, mínima, pagos miserables, mínimos, y sin organización sindical y Y entonces eso empezó a vincularnos porque fue como una especie de polo de atracción con otros jornaleros del valle y otros ejidatarios que andaban buscando legalizar sus tierras, sus propiedades y entonces de repente fuimos, nos convertimos en dirigentes, liderazgos, activistas de movimiento así, y luego de repente en medio de eso pues llegaron también, fuimos una especie así como de miel para abejas, llegaron representantes de grupos guerrilleros que ya andaban organizados en aquel entonces, que conocían a algunos de los maestros con los que hacíamos clic nosotros para esto. Y entonces, a ver, miren, lo que está pasando en el país y ya el análisis que ellos traían, sus valoraciones, y es que esto no se va a arreglar por la vía pacífica, sino por la vía armada. Y a ver, fue una gran revelación muchas de las cosas y documentos que ya llevaban de otros que ya estaban desde principios de los años 70, después de los finales de los 60 y principios de los 70, ya metidos en la actividad guerrillera, ¿no? En diversas partes del país. Y entonces... ¿Y en ese momento sí estaba convencido de que era por esa vía? ¿Que era la única posibilidad? Todo Alex, en ese momento así lo valoramos, pero también cuando uno está ahí con esta rebeldía propia de la juventud, con esos ánimos de cambio y demás, hay que recordar que esa generación de finales de los 60, principios de los 70, fue una generación de uno de los más grandes cambios que se han dado en los últimos tiempos en el país. Fueron los años de la liberación femenina, impulsada por mujeres en distintas partes del mundo. Fueron los años de las rebeliones juveniles, porque lo del 68 aquí al mismo tiempo fue... Replicó en otras partes del mundo. Sí, y vino también en muchos sentidos impactado por lo que había pasado en Francia, el Mayo francés que le llamaron en aquel entonces. Y
y del movimiento hippie y del surgimiento de los grupos rockeros más famosos también. Recordemos lo del festival tan famoso del 67. Sí, de Woodstock y Sí, de Woodstock. de acá de Avándaro, que fue en el 71. Fue después, ya después de lo del 68, pero sí fue como una réplica de Woodstock. Y entonces, yo digo, fuimos parte de esa generación que sentía que se podía comer el mundo a mordidas. Sí, muy pasional. Sí, con una entrega pasional, con una gran utopía y diciendo, claro que podemos cambiar y podemos lograr. Y el miedo? ¿Con miedo o no? Porque después de lo del 68 y estas represiones y lo que me platicas de la policía y todo esto, ¿no había temor de perder la vida? Terminó encarcelado. Pues sí, estuve prácticamente 2 años encarcelado después de que me hirieron con una bala en la boca. Que de ahí es el segundo apodo, después del güero. ¿No? El tragabalas me empezaron a decir después. Decía que entró ciertamente me entró por aquí. Ajá. Destrozó parte de la dentadura. De la mandíbula. La mandíbula, me la dejó un poco chueca y me salió por acá la bala. ¿Y eso cómo fue, frontal? Fue frontal porque ya estando en la guerrilla habían detenido unos compañeros que terminaron, después de haber sido torturados y amenazados prácticamente de fusilamiento, buscando una casa a la que habíamos llevado, yo lo había llevado, pues por acuerdo del equipo del grupo con el que vivía, lo había llevado al lugar donde habitábamos, a la casa de seguridad, una noche buscando desorientarlo para que no ubicara fácilmente, y finalmente con la amenaza de fusilamiento por parte de la policía, anduvieron buscando la casa a ver si daban desde la medianoche de un sábado hasta como a las 11 de la mañana del domingo, que fue cuando llegaron a la casa de seguridad. Dijo, yo creo que aquí es. Y entonces nos cercaron, policíaco-militarmente, y empezaron a disparar. Ríndanse, cabrones, y órale a disparar. ¿Cuántos estaban en la casa? Estábamos 2 en ese entonces, de 3 que vivíamos ahí. Uno había salido muy temprano a hacer trabajo político en el Valle de Culiacán. Era en Culiacán en ese entonces, yo me había trasladado ahí. Y pues allí ya replegados nosotros adentro, porque eran centenares de balas las que escuchábamos, tableteo de ametralladoras, pistolas, porque cuando yo me doy cuenta de que pues el cuate que me gritó y que era el compañero al que yo lo había llevado, lo llevaban prácticamente detenido, me doy la vuelta y cuando me doy la vuelta veo que está queriéndose brincar la barda un policía de la Judicial de Sinaloa, que andaban vestidos de caqui de tejana en aquel entonces, y automáticamente estábamos así, con esa formación, yo saqué una pistola que llevaba y le disparé. Afortunadamente no le pegué a él, le pegué en la barda porque él estaba así, le pegué en la barda a la altura del pecho y ahí se desató la balacera. Y entonces pues nos replegamos hacia adentro y adentro el otro compañero me dice, ¿qué hacemos, compita? ¿Damos el enfrentamiento o no? Y así en cosas de microsegundos. Sí, a ver, en medio de la balacera, si damos el enfrentamiento, no vamos a salir vivos, ¿eh? ¿Quién sabe cuántos cabrones estén afuera? Y nos van a acribillar, ¿eh? Y si nos entregamos, pues nos van a torturar. Y puede ser que la libremos en la tortura. Y si la libramos y quedamos vivos, pues hay la esperanza de que algún día salgamos, porque nos fuguemos, porque nos liberen de fuera, por lo que sea. Entonces nos entregamos, le dije, así, yo creo que sí, pero así, pum, en medio de la Sí, porque ahorita lo está contando como pues si fuera todo sí. Muy pausado y muy tranquilo, pero Pero entonces, ahora, tú dices, a ver, el miedo, yo digo que es de humanos, es de seres vivos tener miedo, reaccionar frente a cosas imprevistas,
y más que de repente te sacan de onda. Pero sabíamos cuando nos metimos a esto, Alex, que uno se jugaba la vida y que en cualquier momento te podían matar. Y entonces por eso también mi reacción automática de sacar pistola y disparar, porque saber aquí yo estoy jugándome lo que sigue, ¿no? Y entonces ya cuando estás en esa circunstancia, en esa situación, ya no tienes miedo. Es saber a lo que venga y a tomar la decisión que sea, ¿no? Pero yo lo llegué a pensar después así, este razonamiento de en medio de la balacera, decir, a ver, hacemos esto y esto y esto, pues tiene mucho que ver con lo que hace rato te comentaba. De cómo tomar las decisiones. Sí, cómo aprendes a tomar decisiones, ¿no? Está ya. Y pues entonces así fue como cambió mi vida allá, desde el principio de los 70s. Fue un gran trauma familiar, especialmente para mi mamá, porque como los hijos que ya habíamos llegado hasta la universidad y que yo soñaba con ser científico de la NASA, sí, porque pero cuando empecé a ver todos los demás dije, ¿y de qué servirá? ¿De qué me va a servir y qué satisfacción me va a dar ser un científico del país o de la NASA? En aquel entonces, como sigue dándose, todavía había lo que se conocía como la fuga de cerebros, bien pagados en otros lados. Y entonces, bueno, dije, si aquí la gente está viviendo en otra situación tan difícil, tan complicada, y fue ahí cuando se dio la ruptura. Y dije, además a mí no me cuesta trabajo ser solidario con los demás. Lo veo, lo he visto, lo he aprendido, lo he mamado en la casa, en la convivencia. Y mucha gente, amigos de la familia, decían, oye, ¿por qué el güero se metió a eso? Si no tiene necesidad. No fue un asunto de necesidad, fue un asunto de convicción. De convicción, ya te nace así. Ahora sí que dicen que uno viene predestinado para ciertas cosas y solamente lo que haces es darle cauce a eso y le das para adelante. Y aprendí después de eso, ¿sí hubo tortura? Bueno, después del balazo ya... ya no había lugar para tortura, porque a mí prácticamente eso, te digo, fue como a las 11 de la mañana el domingo. Todavía nos bajaron caminando hacia donde habían dejado una camioneta. ¿Con la herida? Con la herida. Era una colonia de Culiacán que estaba en una especie de loma ahí. No en una especie, en una loma, de las muchas que tiene Culiacán. Y pues hizo un despapalle en la colonia, la gente que pasó, que está sucediendo una balacera brutal. Y ya cuando salen con dos muchachos presos, yo iba a cumplir apenas 21 años de edad en ese entonces. Malherido. Y herido, y la gente encabronada gritándoles a los policías, mejor cómanselos, pinches malditos. La gente estaba en contra de la policía. Sí, en contra de la policía, solidaria con nosotros. Y sobre todo las mujeres muy valientes, y les agarraban a culatazos los policías o militares que iban con ellos, ahí hasta que nos llevaron. Yo iba caminando, llegué, nunca me perdí el conocimiento. Cuando llegué a donde tenía la camioneta, ahí me desvanecí sin perder el conocimiento. Y ahí cuando me di cuenta que no tenía una lesión que me hubiera afectado nada de mis órganos vitales, dije, porque además decían, vamos a la Cruz Roja rápido, de todas maneras este cabrón se va a morir, no va a amanecer vivo. Y entonces dije, a ver, no, yo sí voy a vivir, dije. Yo voy a vivir, no me voy a morir. ¿Volverías a hacer todo esto? ¿Todo? Hoy como jefe de familia, con una esposa, con hijos, siendo presidente de un partido, ese momento de temor, esa rebeldía, ese ser tragabalas, estar preso, todo el paquete completo, ¿sí? ¿O qué sería distinto? Mira, yo me quedé con una frase que
le dijo el cácaro al otro personaje central de Cinema Paradiso, de esa famosa película italiana, cuando le dice, vete a buscar vida, vete del pueblo a otro lado, a hacer las grandes cosas con las que tú has soñado. Y nunca te arrepientas de lo que hagas, le dijo el cácaro. Y no vuelvas. Sí, y después volvería, pues, pero... Pero él le pidió que no volviera. Sí, que no vuelvas, no vuelvas y nunca te arrepientas de lo que hagas. Y entonces yo dije, qué frase tan chingona. Me refleja mucho lo que yo soy. No me arrepiento de lo que hago, busco aprender de las cosas que no salen bien. Pero yo sigo pensando y sosteniendo convencidamente, Alex, que hay que hacer las cosas con pasión, con entrega, convencido de que tienes que sacar lo que te propones. La mediocridad no ayuda, no sirve, no transforma cosas, no logra cambiar cosas de fondo. Y por eso te digo, mira, claro, si yo tuviera la oportunidad de vivir con la experiencia que adquirí, ese momento, las cosas, sí, haría las cosas de otra manera, quizá. Pero pues uno no decide, vamos a decirlo así. Sí, las circunstancias en el momento que le tocan vivir. Así es, los grandes politólogos y pensadores sociales, grandes científicos, dicen, el hombre, los filósofos dicen, el hombre es producto de las circunstancias, del entorno en el que vive. Y en ese entorno se enseña a uno a tomar decisiones. Y por eso digo, así eran las circunstancias de aquel entonces, todo esto de lo que hemos hablado. Y así tomó uno sus propias decisiones. Otros tomaron decisiones diferentes, incluso varios de los que, como decían, de los cerebritos de ahí de la escuela con los que arrancamos la lucha juntos, después dijeron, yo ya no sigo, yo ya me voy a retirar a otra cosa, ya hablé con mis papás y yo ya no sigo. Le dije, pues yo sí voy a seguir, yo tomé una decisión de vida. Antes de cumplir los 20 años, yo estaba así convencido, yo ya dije que por aquí voy a seguir, a costa de lo que sea. ¿A costa de lo que sea? A costa de lo que sea, a costa de la propia vida. ¿En este momento? Sí. ¿En este momento todavía estarías dispuesto a jugarte la vida? ¿Por qué? Si hubiera que jugársela por salvar grandes cosas, por el país, por la vida del país, te digo sí, sin temor a ninguna duda. Sí, aún a mi edad. A ver qué puedo hacer, pero pues... Y esto también ha estado presente en tu casa con tus hijos. ¿Tus hijos a qué se dedican? Uno, yo le digo, mis hijos directamente consanguíneos son 2 y tengo un tercero que es un sobrino hijo que creció con nosotros y lo queremos en la casa como si otro hijo, como si fuera. Entonces, uno, el sobrino hijo que es arquitecto, por cierto, muy orientado durante algún buen tiempo a la arquitectura museográfica. El otro, el más grande, es mercadólogo y ahí anda batallando por sus propios negocios. Y el más chico es diseñador gráfico, estudió diseño gráfico. Todos ya graduados con estudios universitarios terminados. Rebeldes hasta la chingada, la neta, sí, igual. Bueno, a ver, sí, no me digas que se pregunta de dónde lo sacaron. ¿De dónde lo vieron? ¿Lo habrán visto en algún programa de televisión? Pues sí, porque incluso el más chico, que es el más duro, que también de su madre aprendió, literalmente mamó cosas así en no pocas ocasiones.
ante circunstancias así de que lo reprendían o hasta lo llegaban a suspender por días completos o hasta con amenaza de expulsión de, de la escuela, incluso hasta de la universidad, estudiando diseño gráfico, que porque no le gustó una calificación, porque sentía que era una injusticia. Y tenía que Y luchar por entonces le ello. dijo, oye, profesor, pues porque esta calificación yo no me la merezco, está reprobado y no discutas más. Y entonces, pues entonces chinga tu madre, cabrón. Puta, pues amenaza de expulsión y solo porque nos movimos, ella y yo, los padres, logramos evitar eso. Pero después de eso incluso me dijo, oye, lo suspendieron como 2 o 3 meses. Me dijo, ya no quiero regresar a estudiar. No aprendo ni madre con estos maestros, son unos pendejos. Dije, a ver, mira, lo que te enseñan, pues, vamos, lo que te pretenden enseñar, pues es conocimiento sistematizado, cabrón. O sea, no quieras descubrir por tu propia cuenta el hilo negro o el agua tibia. ¿Hay algún momento en donde te sientas así, como en alguna posición de tener que hacer algo solamente por un mandato autoritario? No, en algún momento, cuando él estaba más chico, un día sí me dijo también, porque lo habían suspendido 3 días en la secundaria, estaba en la secundaria, tenía 14 años, el más chico, y me dice, yo ya no quiero regresar, yo prefiero ayudarles aquí y en la casa. Y le dije, pues estás equivocado. Pero tú, en este momento, ¿hay algún momento dentro del partido, como ciudadano, como hombre, que te sientas en esa posición, aunque estés disgustado o inconforme con lo que se está proponiendo, que por ser autoridad se tenga que cumplir? Busco convencer, y cuando hay que establecer el peso de la autoridad hay que hacerlo. Te termino de contar esta anécdota porque ilustra mucho la de mi hijo. Sí, sí. Porque Que quería trabajar, sí, y que quería dejar de estudiar. Me dice el cabrón, oye, a ver, pues no que muy demócrata, no que muy democrático. ¿Por qué no lo decidimos democráticamente? A ver, hijo, mira, hay cosas que sí se deciden en democracia, por voto. Podemos platicarlo, pero no lo vamos a votar. Voy a poner a votación, a discusión, si me hago cargo de tu manutención, de trabajar para conseguir alimentos, para traer lo que se requiere de la casa, o que tu mamá, que siga trabajando pues en todas una serie de cosas, lo haga. Dije, yo no pongo a discusión eso porque es mi responsabilidad. Y la tuya es prepararte, cabrón. Es No no me discutas. Porque si quieres mejor, ¿sabes qué? Agarra una mochila, la que quieras, mete tu ropa y vete donde quieras. Y si te encuentro un día de estos ahí pidiendo limón en una esquina, voy a ver si te doy alguna moneda. Que ahora sí, soltó las lágrimas, ya no me dijo nada. Y luego al rato ya se puso a estudiar el cabrón ahí. Ándale pues. Pues sí, porque hay cosas que no puedes tú. Y luego también, pues cuando hay cosas ya como dirigente político, fuera del ámbito familiar, y tienes que tomar cosas así, saber, ya, vamos a irnos por aquí, se acabó. O a veces cuando ando uno, yo he sido coordinador de campañas, de varias campañas, y de repente, oye, ¿qué esto? Que no, mejor hay que hacer esto. Y a ver, se va a hacer esto. Oye, ya se va a hacer esto, ya lo escuché. Y vamos a hacer por aquí, por aquí, por acá. ¿Por qué? Porque soy el coordinador de la campaña. Sí, y si no salen bien las cosas, claro, el responsable voy a ser yo. Sí, entonces sí, pero generalmente mi método es que he dicho, de conversaciones colaborativas para la democracia. De carácter, ¿cómo te defines? ¿Cómo definirías a Jesús Zambrano si alguien no te conoce y digamos que va a llegar a tu casa? No en la profesión. ¿Alguna vez le has preguntado a tu mujer cómo te define? Pues no expresamente así. Soy muy buen anfitrión, debo decirte. Ok.
Entonces, a las visitas las trato bien. Ajá. Y cuando los invito a comer, generalmente es, ok, pero carne asada, porque me gusta asar carne. Tengo un asador ahí en el patio. Y comer bien. Y comer una bien. copa de vino. Una buena copa de vino. Aunque sea de este vino con Alex, ¿no? Entonces, aunque sea, está muy bueno. No, pero está muy rico, por cierto. Está muy pero rico. de carácter, es como duro. No, a ver, digamos que luego soy de gesto adusto, así, pero soy de ánimo en general muy conciliador. Busco ser afable, amable. Y cuando se trata de tomar igual decisiones complicadas, simple y sencillamente digo, a ver, es por aquí. En el partido, los que no son de mi equipo político me tienen catalogado como alguien con el que se pueden hacer acuerdos, porque lo que se acuerde, hasta los desacuerdos, se cumplen. Se respetan. Se respetan. Paz, ¿ok? Y entonces lo aprendí con el tiempo, hasta con incluso políticos de otros partidos, de amigos priistas, por cierto, que yo les aprendí el valor de la palabra, del cumplimiento de la palabra empeñada. Entonces yo dije, es que esto es invaluable. Entonces, y busco ser eso, pues entonces busco encabronarme lo menos posible. Más bien luego trato de calmar ánimos, de ser conciliador. Tuve experiencias muy bonitas, inolvidables, cuando fui presidente de la Cámara de Diputados hace 3 legislaturas, en momentos difíciles, complicados, así de que se está saliendo de las manos decir, a ver, hasta algún chascarrillo, alguna para calmar cosa, ánimos. distensión, ok, pum, órale. Hasta si había que declarar un receso, que se calmen los ánimos. Si hablamos, platicamos, ok, pum, ya. Porque hay espacios en donde tú dices, se impone la autoridad, pero hay otras en las que no se vale. Cuando son órganos colegiados, después solo la autoridad se impone después de discutir si no hay acuerdo o que decida la mayoría, y a respetar los acuerdos, que también eso lo tiene uno que aprender en la vida. ¿Y qué hay para Jesús Zambrano en el futuro? En el futuro próximo y en el futuro lejano. Mira, en el futuro próximo, yo diría, pues ya en el tiempo que se decida, dejar la presidencia nacional del PRD. Sí aspiro a seguir jugando un papel que incida de manera significativa en la vida del país, en esta circunstancia tan difícil que estamos viviendo, tan complicada, de amenazas de regresión autoritaria como no las habíamos conocido en las últimas décadas. Y ahí sí son de esos en los que dices, a ver, yo en esta circunstancia, en esta situación, yo no voy a entrar en retiro político, yo voy a empeñar todo lo que esté a mi alcance por defender lo que durante décadas de lucha, hasta de jugarse la propia vida, conseguimos. Ok, bien. Hoy tenemos libertades que cuando yo inicié allá en el rollo guerrillero, pues no las había. Las logramos conquistar con luchas tesoneras desde fuera y con convencimientos y colaboraciones también de quienes en distintos momentos gobernaban, ¿no? Que hay acuerdos políticos, sale. Bien. Y me gustaría, desde luego, aportar todo lo que esté a mi alcance para que se construya una gran alianza, una coalición con quienes estamos convencidos de que hay que trabajar para lograr esta defensa de las libertades y derechos y para crearle mejores condiciones al país para salir adelante en donde esté. Ya no voy a estar en la dirección del partido cuando se decían las cosas para el 2024. Contribuiré para que ganemos desde donde esté la presidencia de la República y la mayoría en las 2 cámaras del Congreso de la Unión, diputados y senadores. Aspiraría a estar en el Senado, pero igual, si no se puede, nunca he sido senador,
he sido diputado federal 3 veces, senador no. Y si no soy tampoco se me va a ir la vida, en eso menos ya a mi edad. Y si ganamos, pues, y no estoy en el Senado, pues habrá mucho que hacer para ayudar a la gobernabilidad del país. Así me veo en los meses siguientes y en el mediano plazo. Quiero terminar de escribir un libro que ya tengo el borrador, casi una suerte de compilación de todo esto que hemos hablado aquí, con experiencias personales de distinto tipo, lo que he vivido en el ámbito político hasta llegar a nuestros días. Y lo tengo ahí, lo empecé a corregir, a meterlo estilo antes de pasárselo que otros lo vieran. Y luego se me vino encima todo lo que es el papel de la presidencia del PRD. Entonces está ahí un poco guardado. Ahí está en stand-by. Y sí lo quiero terminar antes del 24. ¿Con qué título? Todavía no lo he pensado bien, pero así como que de la guerrilla a la vida democrática o algo así, ¿no? Un poco que el título diga algo. No pretende, es en parte autobiográfico, pero no es una autobiografía, sino que es una mezcla de eso con ensayo político, con valoraciones, reflexiones y de todo un poquito. Pues espero que vengas aquí a presentarlo con Vino con Alex. Ojalá cuando esté ese libro. Y te agradezco mucho esta plática. No, hombre, encantado y muchas gracias. Me diste mucha confianza y me sentí con mucha libertad. Qué bueno, de eso se trata. Y eso que casi ni tomaste vino. Bueno, pues salud. salud. Muchas gracias. No, Muchas gracias por la compañía, gracias por la plática y por al dejarnos conocer un poco más de Jesús Zambrano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima en Vino con Alex.